Era una noche común en Baltimore. Catherine Selznick, una monja y profesora muy querida por sus estudiantes, salió de su hogar con un plan simple: comprar un regalo para su hermana, pero nunca regresó. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Catherine Selznick. Catherine Selznick tenía 26 años, era una mujer dedicada, una maestra respetada y una monja con vocación inquebrantable. En la escuela secundaria de Archbishop Keough, sus alumnos la admiraban por su dulzura, su inteligencia y su valentía. La noche del 7 de noviembre de 1969 parecía una más en Baltimore. Catherine salió de su apartamento con un plan simple: comprar un regalo de compromiso para su hermana. Vestía un abrigo oscuro y llevaba consigo solo su bolso. Su compañera de cuarto, la también monja Ellen Russell Phillips, la vio salir, sin imaginar que sería la última vez que la vería. Las horas pasaron. Primero fue la inquietud, luego la preocupación. Cuando la medianoche llegó y Catherine aún no volvía, la sensación de que algo no estaba bien se volvió insoportable. A la mañana siguiente, la angustia se transformó en escalofrío. Su coche, un Dodge Dart verde, apareció estacionado de manera irregular a pocas cuadras de su casa. La puerta estaba cerrada, las llaves no estaban a la vista. En el asiento delantero, un pan aún en su bolsa, como si la compra hubiera sido interrumpida de repente. Pero lo más inquietante no era lo que había dentro del auto, sino lo que faltaba. No había señales de Catherine, ni un rastro, ni una pista, como si simplemente hubiera desaparecido en la oscuridad. Pasaron casi 2 meses sin respuestas. La angustia se hacía cada vez más insoportable. La familia de Catherine Selznick esperaba noticias, cualquier indicio que les diera una pista sobre su paradero, pero lo único que recibían era silencio. Las autoridades revisaron su apartamento, interrogaron amigos y conocidos, siguieron las pocas pistas disponibles, pero nada los acercaba a la verdad. Su desaparición se convertía en un eco que resonaba en Baltimore, una historia que comenzaba a desvanecerse entre los casos sin resolver. Hasta que el 3 de enero de 1970 la tragedia rompió el silencio. Un hombre caminaba por un descampado en Lawrenceburg, Maryland. No buscaba nada en particular, solo exploraba la zona junto a su cuñado. La nieve cubría el suelo, formando una capa blanca y espesa que absorbía cualquier sonido. El aire era denso y frío, lo suficientemente gélido como para hacerle entumecer las manos a través de los guantes. El paisaje estaba desierto, solo el crujido de la nieve bajo sus pies y el susurro del viento entre los árboles acompañaban su caminata. Pero entonces algo cambió. A unos metros del camino de tierra, algo sobresalía entre la maleza. Al principio parecía un bulto inerte, una sombra entre el hielo y las ramas secas. Pero cuando se acercó, el escalofrío recorrió su espalda. Un cuerpo. Era Catherine Selznick. Su ropa estaba empapada y deteriorada por el tiempo y el clima. El abrigo marrón que llevaba la última vez que la vieron apenas cubría su torso. Su falda estaba levantada hasta los muslos, y había ramas y hojas secas enredadas en su cabello. Su piel estaba pálida, endurecida por el frío, y su expresión, aunque inmóvil, parecía contar una historia de sufrimiento. El hombre quedó paralizado por el horror. La imagen era demasiado impactante. Tomó aire, intentó recuperar la calma y salió corriendo en busca de ayuda. La policía llegó rápidamente. Los agentes rodearon la escena marcando el área con cinta amarilla. La noticia se propagó como pólvora. El cuerpo de la hermana Catherine Selznick había sido encontrado, pero las preguntas estaban lejos de responderse. La autopsia fue contundente. Había recibido un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, probablemente un martillo. Pero lo más perturbador no era la causa de su muerte, sino las circunstancias en las que su cuerpo había sido hallado. No había signos de lucha, no había rastros de sangre en la escena, no había huellas que indicaran cómo llegó hasta allí. Eso solo podía significar una cosa: Catherine Selznick no murió en ese lugar. Su cuerpo fue trasladado y dejado allí, como si alguien quisiera que la encontraran, pero solo cuando fuera demasiado tarde. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Quién la habría llevado hasta allí?
¿Por qué? Y lo más inquietante, ¿su muerte fue producto de un crimen al azar o alguien la silenció porque sabía demasiado? Durante años, el caso de Catherine quedó sin resolver. Un crimen sin culpables, un misterio que parecía destinado al olvido. Pero el silencio no duraría para siempre. Décadas más tarde la verdad comenzó a emerger, y lo que reveló fue aún más aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Ex alumnas de la escuela donde Selznick había trabajado como maestra comenzaron a hablar. Durante mucho tiempo sus voces también habían sido ignoradas, sus testimonios silenciados por el miedo y la influencia de aquellos que tenían poder. Pero ahora, el velo de impunidad se estaba desmoronando, y el nombre que surgía una y otra vez era el mismo: Joseph Maskell. El padre Joseph, capellán de la escuela, era señalado como el líder de una red de abusos sistemáticos. Historias escalofriantes comenzaron a salir a la luz. Alumnas relataron los horrores que vivieron dentro de aquellas paredes, amenazas, manipulación, violencia, y la iglesia, la misma institución que debía protegerlas, optó por el silencio. Pero había algo más, algo que lo conectaba directamente con Catherine. Varios testimonios coincidían en un punto: Catherine sabía lo que estaba pasando. Se había convertido en una confidente para sus alumnas, una luz en medio de la oscuridad. Muchas le confesaban sus miedos y sus secretos, creyendo que ella podría ayudarlas. Y, según algunas versiones, estaba dispuesta a hacer algo al respecto. ¿Podría ser ese el motivo por el que desapareció? Jean Horworth, una de las víctimas, reveló una historia perturbadora. Según su testimonio, Maskell la llevó en un auto una noche a un descampado. No le dijo nada, solo condujo. El aire estaba cargado y el silencio era casi insoportable. Cuando llegaron la obligó a bajar. La oscuridad la envolvió, pero cuando sus ojos se acostumbraron, vio algo que la dejó sin aliento. El cuerpo de Catherine, la maestra que intentó protegerlas, ahora yacía sin vida ante ella. Maskell la miró fijamente. Su voz era fría, sin emociones. ¿Ves lo que pasa cuando alguien habla? Era una advertencia, un mensaje claro. El silencio era la única opción si querían sobrevivir. Años después, cuando Jean finalmente se atrevió a hablar, su testimonio sacudió la investigación. Si lo que decía era cierto, el crimen de Catherine Selznick no había sido un simple ataque al azar. Había sido un castigo, un mensaje para mantener el miedo vivo. Pero entonces la gran pregunta sigue en pie: ¿quién fue realmente el responsable? Desde el momento en que se encontró el cuerpo de Catherine, la investigación estuvo marcada por la confusión, las dudas y el silencio. La policía nunca encontró al responsable. No había pruebas concluyentes, no había testigos clave. Y, lo más inquietante, parecía no haber demasiado interés en resolver el caso. Las autoridades manejaron la teoría de un crimen oportunista. Tal vez Catherine había sido atacada al azar, tal vez se trataba de un robo que salió mal, pero aquellos que la conocían sabían que esa explicación no tenía sentido. Había algo más, un motivo más profundo. Las sospechas apuntaban a una verdad incómoda. Años después, cuando las exalumnas del Archbishop Keough comenzaron a hablar sobre los abusos que había, una pregunta se hacía inevitable: ¿fue eliminada porque sabía demasiado? Si Catherine realmente planeaba denunciar lo que ocurría, entonces su muerte no fue un simple crimen sin sentido, fue un mensaje. Pero la falta de respuesta no fue solo consecuencia de una mala investigación, hubo encubrimiento. Varias piezas claves del caso parecían haber desaparecido o haber sido ignoradas por completo. Evidencias que nunca se analizaron, informes que se extraviaron, pistas que no se siguieron. Y, sobre todo, personas que tenían razones para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. La Iglesia, una de las instituciones más poderosas de la época, no investigó a fondo las denuncias contra Joseph. Años después comenzaron a surgir las acusaciones contra él. Su respuesta fue el silencio: trasladarlo, ocultarlo, encubrirlo. La policía tampoco estuvo libre de sospechas. Se decía que Maskell tenía conexiones dentro del departamento, que utilizaba su influencia para que ciertas cosas nunca se investigaran. Entonces, la pregunta final sigue en pie: ¿quién cayó a Catherine Selznick?
¿Un crimen oportunista o un asesinato planeado? ¿Una coincidencia trágica o una advertencia calculada? Tal vez el secreto que Catherine intentó exponer fue demasiado grande para permitir que siguiera con vida. A pesar de los años que han pasado desde la muerte de Catherine, no hay culpables identificados. El sacerdote Joseph, principal sospechoso del asesinato, falleció en 2001, sin haber enfrentado cargos por su implicación en los abusos ni por el crimen de Cesnik. Su muerte cerró la posibilidad de que se le hiciera justicia. A lo largo de los años el caso se desvaneció en el olvido, hasta que, en 2017, una serie documental titulada The Keepers revivió el interés público en este trágico suceso. La serie develó detalles ocultos y ofreció un nuevo enfoque sobre los abusos y la desaparición de Catherine. Sin embargo, a pesar de todo el revuelo mediático, no hubo avances judiciales. La justicia, como tantos años antes, sigue siendo inalcanzable. El caso de Catherine Cesnik sigue siendo una de las grandes tragedias sin resolver. Un crimen que permanece en la oscuridad con piezas clave que nunca fueron puestas en su lugar y voces calladas por años. La falta de justicia es un recordatorio doloroso de que no todos los secretos son descubiertos. Al final, nos queda la reflexión. ¿Crees que algún día se conocerá la verdad sobre Catherine Cesnik? ¿O este caso quedará como uno de los grandes misterios sin resolver? Un eco lejano de una historia que nunca tuvo el cierre que merecía.